Y acá tenés para pasar la presentación. Dale. Primero nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Sé que es un poco engorroso a veces venir con todo lo que está pasando, pero se agradece mucho su presencia y bueno, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube para el que nos pueda asistir. Y lo presento, Saúl Feldbogen, es director de Derecho Corporativo y Financial Suisse en Italia, Manoff y Feldbogen, puede ser. Sí. Así es, hizo un posgrado en International Banking y Financial Studies en el Reino Unido. Fue profesor acá en el SEMA también de finanzas, en la maestría de finanzas. Estamos muy agradecidos de parte del Club de Finanzas por esta presentación. Así que, sí, muchas gracias. Bueno, gracias por acercarse. Hoy estamos un día con un poquito de calor. Lo vamos a explicar. La idea de presentación surgió porque hay mucha información circulando sobre el tema de minería, sobre el tema del litio, sobre el tema de financiamiento. La mayoría está ligado a finanzas aquí en UCEMA o de otras universidades, así que vamos a ver operaciones financieras, pero para quienes piensen que el litio es la salvación de la Argentina o es la forma en que vamos a solucionar todos nuestros problemas, les digo que no pierdan tiempo, los voy a decepcionar, pueden ir a tomar un café con aire acondicionado a algún bar, no es eso lo que vamos a ver acá. El litio ayuda mucho, la minería va a ayudar mucho, pero es una parte de las soluciones que necesita la Argentina. Cuando uno ve los números, uno puede ver dentro de todo lo que está circulando, lo real, concreto, es que hoy existen 3 proyectos ya en producción. Para quien no conozcan, lo que se obtiene acá en la Argentina es el litio de la salmuera, en los salares. Es una gran cosa porque eran áreas donde antiguamente no había absolutamente nada. Vos ibas a los salares en Catamarca, Salta, Jujuy, había gente que te vendía una llamita o un cenicero hecho con sal, no había absolutamente nada. De golpe apareció que de esos sales se puede sacar un producto que es el litio, que se utiliza para fabricar las baterías, que se utilizan para la electromovilidad o para guardar energía que se produce de otras fuentes, y esto explotó como un boom. Entonces es una gran suerte que justo haya un proceso de transición energética mundial donde todos los países lo han adoptado o aceptado, y que ese proceso de transición energética utilice dentro de sus productos uno que acá tenemos en gran cantidad. Es una ventana de oportunidades que ojalá podamos aprovechar. Yo soy optimista porque los resultados hasta ahora son buenos. Yo les decía que hay 3 proyectos que ya están en producción, que producen alrededor de 37.000 toneladas de carbonato de litio al año, pero existen, esto es viejo, de los 2 en operación son 3, existen en construcción avanzada 5, y con esos 5 hay distintos tipos de proyecciones. Mi opinión más conservadora es que podemos llegar a una producción de 120 a 150.000 toneladas de carbonato de litio entre 2 y 3 años. Es muchísimo si pensamos que es multiplicar la producción actual por 4 o por 5, es mucho. Ahora, ¿qué significa eso en términos de ingresos? Bueno, ahí difieren las opiniones por una cuestión básica, que es el precio del litio. En el año 2022, el valor del carbonato de litio llegó a estar en $80.000 la tonelada. Entonces, si uno multiplica 120.000 toneladas por 80.000, da un número fantástico, da un número superior a 9.000 millones o 9 billones de exportaciones, lo cual es más del doble de lo que hoy exporta toda la minería. Pero ese valor bajó este año a 20 y pico, $30.000 la tonelada.
Entonces, si multiplicamos los $30.000 por las 120.000 toneladas que se van a producir en los próximos años, ya las exportaciones no van a ser de 9.000 millones, van a ser de 3.500 millones de dólares. Es mucho dinero, es buen ingreso que va a recibir el país, pero no es la solución mágica que todos o muchos hablan que nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas. Pero no es solamente lo que se va a exportar, también está el dinero que ingresa en lo que se conoce como las inversiones extranjeras directas. Porque cada uno de estos proyectos, y en Argentina hay más de 32, 35 proyectos, a lo largo de su vida requieren inversiones entre 500, 600, 800, 1.000 millones de dólares. Entonces, un proyecto de este tipo que demora 5 años aproximadamente entre que los geólogos van al lugar, empiezan a ver la zona, se empiezan a hacer las primeras prospecciones, los análisis, la exploración demora 2 años, luego viene la etapa de construcción del proyecto que puede demorar otros 2 años, los estudios de factibilidad, los permisos, 4 o 5 años para que un proyecto produzca. Pero en esos 4 o 5 años sigue ingresando dinero, porque se necesitan esos 600, 800, 1.000 millones en sus distintas etapas para poner esto en producción. Con lo cual, la balanza de cambios de la minería siempre es positiva, y eso es una de las ventajas por la cual mucha gente apuesta, o muchos de los gobiernos apuestan a la minería. Estas son algunas de las proyecciones a cuánto llegarán las exportaciones que publica el gobierno o algunas consultoras. Lo cierto es que cuando uno se pone a ver la composición del litio en un auto eléctrico, realmente es muy poquito. Se requieren otro tipo de minerales o de materiales, pero el litio se ha transformado en algo codiciado junto con el cobre, el níquel, el cobalto, justamente por el tema de las baterías. Muy bien, el financiamiento. Entonces ya estamos ubicados en que un proyecto de litio es para producir un material que de la salmuera se obtiene el carbonato de litio y que ese carbonato de litio, grado batería, se le llama así, va a ser utilizado para producir una batería de litio, que hay distintas tecnologías. Algunas baterías utilizan cobalto, manganeso o níquel, otras no, y ustedes van a escuchar que hay muchas discusiones sobre si se van a instalar las fábricas de baterías aquí o no. Yo creo que todavía no. Hay una primera producción de baterías de una empresa de YPF que se llama iTech. Ellos hacen unas baterías que son en base a fosfatos, no utilizan níquel, ni manganeso ni cobalto. Todavía no hay una definición si ese tipo de tecnología se impondrá o no. Es una producción piloto, no tiene un grado de producción de volumen importante. Es un buen paso, me parece bien, pero no todos los países que producen litio o que producen cobalto, manganeso o níquel tienen fábricas de batería. Las fábricas de batería están concentradas principalmente en China, en Estados Unidos, hay en Europa, y algunas veces hay inversiones de empresas chinas, sobre todo en Polonia, Hungría o en otros países que no tienen estos minerales. Si la Argentina logra consolidarse en su producción de litio y eso lleva a que las terminales automotrices terminen desarrollando vehículos eléctricos, puede ocurrir que la fábrica de baterías se instalen aquí o en Brasil para todo el conglomerado del Mercosur. ¿Cómo se financia la actividad de la minería? Bueno, estas herramientas son herramientas o medios de financiamiento que existen en los mercados en todo el mundo y que se aplican a distintos sectores: minería, petróleo, gas, y están presentes en la minería y están presentes en nuestro país. Uno las puede clasificar de distintas formas. Cuando uno habla de dónde vienen, uno puede hablar del financiamiento privado, que es una de las fuentes de financiamiento del sector,
Y en ese financiamiento privado uno puede distinguir lo que se conocen como los Venture Capital Funds. Uno tiende a asemejar el Venture Capital con lo que es la inversión de riesgo asociado con startups. Y financiamiento en estadios muy tempranos de una empresa que no llegan a tener control del capital o el accionario de la empresa hasta que van pasando distintas rondas y algunas veces se van vendiendo las posiciones o se sigue adelante con el financiamiento. Existen fondos en distintas partes del mundo, sobre todo en las capitales financieras, que apuestan con ese financiamiento a las empresas que necesitan fondeo para su actividad en minería. Tienen sectores específicos dedicados a recursos naturales. El private equity es parecido, son fondos también, pero que tienen otro tiempo y otra estrategia, porque generalmente el private equity entra con empresas más maduras, busca el control accionario del capital con una prolongación en su estadía para luego generalmente lucrar o vender cuando hay un M&A, una operación de venta a futuro. Family offices existen, hay muchas. Estamos hablando literalmente de familias adineradas que tienen mucho patrimonio y que en vez de confiar su dinero a fondos de inversión, los manejan ellos abriendo sus propias oficinas con su propio personal que deciden dónde, cómo invertir. Todas estas ya han hecho muchas operaciones en minería, como en oil, en gas o en otras actividades, y son fuentes disponibles para el financiamiento. Luego están los hedge funds, que generalmente se constituyen para hedgear, buscar cobertura sobre exposiciones que puedan tener algunas empresas, algunos fondos respecto de algunos materiales, en este caso serían vinculados a la minería en cuanto a precio. Inversores estratégicos es interesante porque se está dando cada vez más y en nuestro caso son los fabricantes de vehículos. Hace poco, Stellantis, que es la empresa que controla, entre otros, Fiat, General Motors y no sé cuántas más fabricantes de vehículos, llegó a un acuerdo, ¿qué tal? Llegó a un acuerdo con empresas locales de litio para tener una participación accionaria y financiar la producción local. Entonces ahí encontramos una empresa que produce autos que van a usar baterías, que salta por encima de las fabricantes de baterías para asegurarse la provisión de, en este caso, uno de los minerales que es el litio en la producción. Hay otra, Toyota, que tiene en la Argentina el 25% de un proyecto Sales de Jujuy, junto con una empresa australiana que es Olken, que ya no es más Olken, se unió con Livent y formaron una mega empresa a nivel mundial que se llama Arcadium, creo que es el nombre de la empresa. Pero de vuelta, Toyota es accionista y se asegura la provisión de litio para sus fábricas en Japón de los vehículos eléctricos. Sobre Wealth Funds, se habla mucho de estos fondos soberanos. Los más grandes, los más conocidos son los de los países de Medio Oriente, de los países nórdicos también, que entre su gran cantidad de inversiones buscan la parte de recursos naturales y tienen destinados porcentajes para la minería y para el litio. Y he puesto acá deuda convertible porque, más que nada porque primero que el privado es el que presta el dinero, cualquiera de estos puede entrar con deuda, y es una mezcla, porque la deuda con opción de capitalización ingresa como una deuda común, un acreedor, un deudor. Ese acreedor va a cobrar una tasa de interés por el capital que ha prestado, pero ese acreedor tiene confianza de que esa empresa va a ganar mucha plata. Entonces, no quiere quedarse solo con el interés, con la tasa que cobra por el préstamo. Quiere participar en todas las ganancias. Y para eso se incorpora la opción en la deuda de transformar la deuda en
participación on equity, participación en capital. Entonces, ese acreedor pasa a ser un accionista, porque se supone que en una empresa rentable que tiene futuro, el accionista va a recibir un retorno mucho más grande que un acreedor de deuda. Entonces, el prestamista va a tener un periodo de tiempo desde que hizo el préstamo para decidir si transforma esa deuda en capital, con lo cual ya no es más acreedor, o si se queda como acreedor de deuda y va a cobrar una tasa de interés ya establecida. Esto se da mucho. Entonces, de acuerdo al origen, tenemos los mercados de capitales, Public Equity Market. A uno le puede parecer extraño que alguien quiere invertir en un proyecto minero donde no hay absolutamente nada. Pero ocurre, y ocurre mucho. Sobre todo en estos mercados tradicionales que son el de Canadá, el de Reino Unido y el de Australia. ¿Por qué? Porque ellos tienen tradición en minería. Tampoco es que van a invertir plata en cualquier cosa. Un proyecto, cuando comienza, tiene que realizar sus primeros prospecciones, sus primeros estudios geológicos, para tratar de llevar de a poco mayor grado de certeza sobre la existencia del recurso. Porque al comienzo no se sabe, se cree, se presume por una serie de análisis geológicos de los terrenos, de las áreas, que va a haber ese recurso. Pero luego hay que hacer cada vez estudios más finos y detallados para ver si la cuantía de ese recurso, la calidad de ese recurso es económicamente factible. Entonces, las empresas, cuando empiezan a desarrollar estos estudios geológicos, presentan esos informes geológicos en la bolsa para salir a flotar, salir con sus acciones a hacer lo que se llaman un IPO, es un Initial Public Offering, invitando a los inversores que apuesten a esos proyectos. En el caso de Canadá existe un informe muy importante que es el NI 43101, que es un informe que tiene que estar certificado por empresas que se dedican a evaluar la factibilidad de un proyecto. Cuando un proyecto consigue ese informe 43101, como se lo conoce, significa que ya empresas de primera línea han hecho estudios sobre la factibilidad económica de ese proyecto y sobre la factibilidad de que existan recursos. Entonces, esto es así. Una empresa donde tiene exploración y donde se ha llegado con perforaciones, con muestras, con análisis de esa muestra, se presenta a la bolsa y busca inversores. Y los inversores invierten rondas de 15, 20, 25 millones de dólares contra la posibilidad de que ahí se encuentre algo. Yo no sé si el porcentaje de éxito de todas estas rondas de financiamientos es del 10 o del 15%, no es más. De manera tal de que la mayoría de los proyectos que se presentan no resultan. Sin embargo, ¿quién invierte? Bueno, hay inversores institucionales que manejan un portfolio para invertir muy grande. Estamos hablando de fondos que tienen para invertir 300, 400 mil millones de dólares y tienen un pedacito para darle a proyectos de alto riesgo, pero de alto retorno. Entonces, levantar en una de estas bolsas 15 o 20 millones no es mucho, se consigue. Y generalmente, antes de hacer la salida, ya la empresa ha recorrido todo un camino donde se tienen reuniones con los bancos de inversión, con los fondos que van a invertir, con distintos tipos de inversores institucionales, donde se muestra el proyecto, lo bueno que es, lo lindo que va a ser, aunque nadie sabe qué va a resultar, y generalmente ya cuando se sale a la bolsa, pues ya se sabe que se va a obtener el financiamiento. Uno diría, ¿es casi a ciegas? Sí, es casi a ciegas, pero se hace mucho. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa si no resulta?
no pasa nada. Hay cientos de casos de empresas que se financiaron en estos mercados con proyectos serios, razonables, se presentaron, el dinero se invirtió en perforar, en buscar los recursos no eran los que se creían, la cantidad que se necesitaba, esos informes están, y bueno, y el inversor sabe que fue una apuesta a obtener un resultado que no se obtuvo. A muchos les va bien, a muchas de estas empresas cotizan por años en bolsa, van haciendo distintas salidas en el mercado, el resultado de una ronda de financiamiento para explorar le permite, mostrando buenos resultados, volver a salir a la bolsa, y eso es algo que se va retroalimentando porque la empresa va adquiriendo valor dentro de la bolsa con los recursos que logra certificar, y algunas empresas tienen la suerte de venderse luego por montos altísimos. Y esto ha ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, hay dos operaciones recientes. Una la hizo Pluspetrol y la otra la hizo Neolithium, que es una empresa canadiense. Son operaciones públicas, esto no es secreto, está publicado. Neolithium es una empresa que tenía el proyecto Tres Quebradas en Catamarca. Vino una empresa china que se llama Zijin y ofreció en una compraventa abierta en la bolsa la compra del 100% del proyecto a un precio muy interesante. Se siguió todo el proceso, la operación se completó por un valor aproximado de $900 millones. 900 millones de dólares. Yo les aseguro que el costo que tuvo Neolithium, que es la empresa, la subsidiaria se llama LIEX en la Argentina, fue muchísimo menor para desarrollar todo eso. Pero tuvieron la suerte de poder certificar reservas, es decir, ya sabían la cuantía de los recursos que habían prospectado para poder cuantificar el valor de esa operación. Otra operación parecida, muy exitosa, fue la de Pluspetrol. Pluspetrol adquirió en tiempo temprano muchas hectáreas de distintas áreas de minería, Jujuy, Salta, Catamarca, creo cerca de 300.000 hectáreas, mucho. Cuando yo hablo de hectáreas no es la superficie, es la parte de abajo. En minería es así, la superficie puede ser de otro dueño. Y Pluspetrol tenía uno de los proyectos más avanzados, finalmente lo vende a otra empresa china, Ganfeng, por un valor cercano de $800 millones. Con lo cual, claro, son dos operaciones que se hicieron en el auge cuando el precio del litio estaba en cerca de $80.000 la tonelada. Después el precio bajó a 30.000. Entonces, a alguien de los vendedores lo felicitaron y a alguien de los compradores lo echaron posiblemente porque compró caro. Pero se hicieron. Los dos proyectos continúan. El de Tres Quebradas, que sigue estando en la subsidiaria LIEX, está próximo a entrar en producción, ya está terminando la construcción, proyectos exitosos. O sea que estas historias ocurren en nuestro país y son historias, digamos, proyectos de clase mundial que se llaman. Deuda. Las empresas también piden prestado dinero, como cualquiera puede pedirlo, no necesariamente en los mercados, y acá existen distintos tipos de préstamos. Préstamos verdes, préstamos sustentables, todo esto está vinculado con que el destino del financiamiento sea para reducir la huella de carbono, para realizar proyectos sustentables de generación de energía, de transición energética. Esto está disponible y se han hecho operaciones en Argentina. Project Finance es otro animal de las operaciones de financiamiento, son operaciones más complejas, pero se vinculan y se hacen referido a minería. Y las instituciones internacionales o intergubernamentales, ahí nos referimos a la Corporación Financiera Internacional, CAF, que algunas dependen del Banco Mundial o del Banco Interamericano,
se han hecho operaciones porque ellas tienen un brazo que prestan a empresas privadas y la Argentina también lo hizo. Y esto que vamos a ver nosotros hoy es lo que se llama Production-Based Financing, que son aquellas operaciones que se realizan en base a la producción que tiene una empresa. Y acá nos vamos a referir a los Off-Take Agreements, Forward Purchase Agreement, este no lo vamos a tratar creo hoy, Royalty Streaming, que son transacciones muy interesantes que se hacen bastante en minería. Este tipo de financiamientos están disponibles, pero ¿qué ocurre? Todo depende de la vida que nos encontremos del proyecto para ver en qué momento conviene entrar en uno o en otra de las transacciones. Porque claro, si yo estoy en el momento inicial, donde estoy haciendo exploración, creo que hay algo, pero no sé cuánto hay ni de qué concentración, puedo decir, ¿puedo irme a flotar en el mercado? Bueno, si yo consigo con las primeras exploraciones obtener esas certificaciones, estudios geológicos que me permitan hacer una ronda de financiamiento, puedo empezar mi camino del Public Equity Market y hacer varias rondas a lo largo de la vida del proyecto. Generalmente ocurre que yo comienzo con un joint ventures. ¿Cómo opera esto? En minería existen lo que se llaman junior companies, es decir, son empresas que lo que ellas se dedican a hacer es entrar en un proyecto en un estadio muy temprano con la idea de hacer esa primera exploración, encontrar algo y una vez que han posicionado ese proyecto como algo interesante, lo venden o se asocian. Hoy en día, ¿qué ocurre? Por la fiebre que existe de todo esto, hay mucha empresa chica, mucho geólogo, mucho particular, que en la zona de Jujuy, Salta y Catamarca, que es la zona del litio, ha registrado áreas sin saber absolutamente nada y la vende. Y pretende y cree que va a ganar fortunas porque está cerca de otro proyecto, porque está cerca de un salar. No siempre eso va a ocurrir. Pero una junior company ingresa en esa área y empieza a invertir en el proyecto para lograr obtener información y levantar su valor. Entonces, es posible ver que ya empieza a haber asociaciones entre el dueño de un terreno y la empresa que va a hacer esa inversión para poder decir, bueno, vamos a ver si este proyecto tiene algo o no tiene nada y si vale la pena seguir adelante. A medida que esto va avanzando, vamos a encontrar otros tipos de contrato, farm-in agreement, vamos a encontrar los soft-take, los royalty, los streaming, deuda, otros tipos de joint venture. Eso es a medida que vamos avanzando con la vida de un proyecto minero. Recuerden que estamos hablando de 5 años, desde el momento cero hasta que estamos ya en la producción. Y otro tema interesante es ver qué derechos le va a dar a quien presta dinero, en qué situación se coloca. Yo les decía que el accionista, el dueño de una empresa, de un proyecto, considera que su proyecto es muy bueno y que por eso su resultado le va a dar mucha ganancia siendo el dueño. Siendo el dueño significa tener equity, significa tener las acciones, la propiedad del proyecto y que vas a ganar cuando le hayas pagado a todo el mundo, hayas pagado tu costo, hayas pagado tu financiamiento y te quede la ganancia. Entonces, si vos invertís dinero con alguno de estos contratos que lo vamos a ver en una empresa para tener equity, para tener capital accionario, vos vas a tener control o manejo o participación en las decisiones de la empresa porque sos accionista, pero cobrás al final. O cobrás al final si hay ganancias y de las ganancias que haya. Bueno, si uno tiene convicción de que esto va a funcionar, entras en equity, entras en el capital accionario. Pero luego está la deuda.
La deuda arranquea antes que el accionista, un acreedor cobra antes, porque cobra un interés, no le importa el proyecto, ya fijó una tasa en función de las condiciones de mercado. Puede ser un contrato de royalty, también lo vamos a ver que puede tener deuda. Y este acreedor o este financista no participa en las decisiones, no diluye el capital, pero cobra antes. Y finalmente, en el tope tenemos quienes se vinculan con la producción o con los ingresos de un proyecto, que posiblemente van a cobrar antes que todo, porque yo a ellos les estoy diciendo, de lo que yo produzca te doy un porcentaje, te puedo pagar en especie, in kind se llama, o de lo que yo vendo te doy parte de tu dinero, de tu compensación. Yo cobro antes que todo, pero por supuesto ni participo en la dirección del negocio, del proyecto, no tengo ninguna voz dentro ni decisión, pero cobro antes. Entonces uno tiene que tener claro en la vida de un proyecto y cuando uno ve el financiamiento, qué derechos estoy dando, qué van a participar cada uno de estos acreedores. Muy bien, entonces empezamos a ver estos contratos. Uno puede estar mucho tiempo, pero vamos a tratar de ser concretos en cada una de estas cosas. El off-take agreement es en realidad una compra-venta anticipada en firme. Se hace mucho, un productor minero que ya tiene estudios, que ya puede mostrar que hay los recursos, arregla, que pasó con Toyota, con Stellantis, con Tesla, la venta de un porcentaje o de una cantidad determinada de esa producción a ser entregada en 2, 3, 4 años cuando se produzca. Bueno, ¿para qué sirve? Al que vende, si vos vas con un contrato firmado por Elon Musk o por el directorio de Toyota, no vas a tener ningún problema en conseguir financiamiento, porque el acreedor, si vas al mercado de capitales, a un venture capital, a quien sea, ve que cuando vos empieces a producir ya te van a ingresar los fondos y el que te va a pagar es solvente y es alguien de una calidad crediticia alta. Entonces, tener ese off-take agreement te facilita, te soluciona el financiamiento. O sea, el litio, perdón, ya lo tenés vendido antes de sacarlo de la tierra. Lo tenés vendido antes de sacarlo de la tierra. Así es. Eso es lo que le da garantía al que te va a financiar. Exacto. Que vas a poder pagar. Así es. Algunas veces, vamos a ver, el que te compra también te da plata, también te financia. Pero bueno, esto es lo que es el off-take agreement. Y para el vendedor sabe que ya arregló la compraventa del mineral, que va a tener ese mineral, se aseguró, no importa que después se peleen todo el resto, que no se produzca más, él sabe que de este proyecto va a sacar el mineral que necesita para su actividad. Se puede determinar, y esto es un tema muy complejo, el tema del precio. Si yo al precio lo voy a determinar anteriormente, en el momento en que firmo los contratos, si lo voy a dejar que se determine en el momento en que se va a hacer la entrega del recurso, si se van a fijar ventanas para ir ajustando precios, esto generó ya muchos problemas. ¿Por qué? Pasó en la Argentina en el año 2022, Livent, que es una de las primeras mineras que produce litio, vendía su litio a un valor cuando el valor de mercado era de $80.000 la tonelada y AFIP vio que los valores de venta no eran de $80.000 la tonelada, era de mucho menos. Claro, el tema es que tuvo que salir Livent a explicar que tenía, entre otras cosas, un off-take agreement, donde ellos ya habían varios años de anticipación firmado un contrato con un valor determinado. Claro, quien ganó ahí fue quien le compró, porque había cerrado un precio más bajo que el del mercado y el precio subió. Hay de todo tipo, ya vamos a ver, porque inclusive se da también en los otros tipos de contrato en streaming.
yo puedo fijar precio o hacer, en este caso, que el precio va a ser al momento que te entregue el mineral. Entonces, eso puede cerrarte, dar una cobertura, pero también te puede significar que ganes o pierdas de acuerdo a cómo sea la evolución del mercado. Yo cuando entro en estos contratos puedo determinar volumen, yo puedo comprar cantidades, puedo comprar porcentajes, puedo determinar calidades y también todo esto se puede ajustar porque puede ocurrir que en el momento en que esté disponible la producción no sea de la calidad esperada o que haya mayor producción, entonces el comprador tenga derecho a comprar el resto o que haya menos producción. Todas estas situaciones se pueden dar porque estamos hablando de un contrato a futuro que puede tener 2 o 3 años hasta que se efectivice. Fuerza mayor ocurre, se prevé. Minería es una actividad riesgosa en el sentido de que pueden ocurrir muchas cosas. Ojo que la minería del litio no es la minería tradicional donde se rompe toda una montaña. La minería del litio es mucho más amigable, si se quiere, pero aún así puede haber situaciones geológicas, temas naturales, temas políticos, temas con comunidades locales, cambios de regulaciones, temas económicos que modifiquen las ecuaciones que se tuvieron en cuenta al comienzo de una transacción. Piensen ustedes en control de cambio que tenemos en nuestro país hace muchos años. Modifica todo, es decir, el vendedor, la empresa local, hoy recibe dólares a un tipo de cambio oficial, mucho más bajo que con un gap muy importante con los otros tipos de cotizaciones. Bueno, hay que ver de qué manera todo esto se prevé en estos contratos. Como les decía, puede tener flexibilidad para manejarlos en el futuro. Entonces, ¿hay alguna cláusula o algo que diga que el que te compra no puede ser de tu mismo grupo? Porque me imagino cualquier empresa internacional de acá también opera afuera. Y quien lo compra puede ser una misma empresa que está en el downstream. Sí, sí. Hay no una cláusula, lo que hay es vos tenés lo que se llama transfer pricing. Es decir, por ejemplo, Toyota, ellos tienen el 25% de sales de Jujuy, son socios. Pero Toyota está en la otra punta del offtake agreement. Toyota le compra no sé cuánto de la producción de sales de Jujuy que va a Japón. Entonces, vos lo que tenés que cumplir ahí son con las normas de precios de transferencia, se llama, que es otro capítulo. Todo el mundo lo tiene, donde se dice cuando las operaciones están realizadas entre empresas vinculadas, tenés que hacer informes y cumplir con determinados criterios para demostrar que vos no estás con un precio subvencionado y que lo que estás haciendo es tratar de transferir ganancias de una punta a la otra porque te convenga y subsidiando con precios. Entonces, vos tenés que demostrar, sale de Jujuy, que le vende a Toyota en el offtake agreement, porque están vinculadas a un valor de mercado y que no hay con eso ninguna transgresión de ninguna norma impositiva. Es un tema serio, ¿no? Un tema serio porque evasión es un delito. Igualmente también de esos reportes salen los ajustes de ganancias. ¿Salen los? Los ajustes en la cuenta de ganancias. Sí, sí, sí. Porque resulta ser que el precio que pusieron entre las empresas era menor, y que hacer un ajuste y rectificar cosas para atrás. Así es. El tema es que el problema que hay con el litio es que no es un commodity. Es decir, vos no tenés hoy un precio de referencia internacional. Si empiezas a ver, por ejemplo, la London Metal Exchange tiene contratos de futuro de litio y ellos están tratando de publicar un índice de litio, pero no es algo que se utilice todavía en forma uniforme o general como para decir, bueno, este es el precio del litio, a mí no me importa lo que sale de Jujuy y le vende a Toyota, pagame las regalías o los impuestos sobre ese valor. No.
Hoy son las empresas las que declaran. De hecho, la Secretaría de Minería fijó un valor de referencia para los contratos de litio para que al menos no haya tanto desajuste. De todas formas, uno lo que ve es que estas son empresas que cotizan en bolsa, son empresas que cualquier problema que tengan les repercute en su cotización y en los controles que tienen en la bolsa y les significarían problemas muy grandes. Quiero decir con esto, yo no digo que no haya brujas, pero las brujas existen, que generalmente son muy ordenadas en cuanto a los números y la forma como hacen sus negocios, ¿no? Hay muchos controles, Rápidamente, tipos de contrato. Take or pay es, te compro, yo ya arreglé que te compraba, si no te compro el litio te lo pago. Te compro, si me entregas la mercadería te la pago, si no, no te la pago. Blended es cuando hay un adelanto de financiamiento, los otros son de largo plazo, de hedging, no nos importa ahora. Royalty. En el take-off, compro producto. ¿El royalty qué es? El royalty, hay muchas acepciones, es un derecho que yo tengo sobre un proyecto. En Argentina, las regalías se pagan a las provincias, que es un royalty. Las provincias tienen el derecho a recibir el 3% de la producción en concepto de regalías. Se descuentan algunos costos, pero es un derecho que tienen las provincias. Las regalías también pueden surgir porque yo hago un acuerdo, te vendo mi parte en un proyecto y vos me pagás con dinero, pero aparte, como no te den todo el dinero, me decís, yo te doy aparte un derecho de regalía. Es decir, que si a futuro el proyecto genera ganancias, vos vas a cobrar como un porcentaje. No sos accionista, tenés una regalía. Es decir, que la regalía puede tener distintas aplicaciones, pero en realidad es un derecho que uno tiene a un porcentaje de una producción. Esa regalía, por ejemplo, las provincias reciben esa regalía como ingreso, algunos dicen que es un impuesto, pero es una regalía, se puede vender. Entonces, existen empresas que se dedican a adelantarte ese dinero de la regalía que vos tengas y ellos se quedan con el cobro de esa regalía a perpetuidad y vos recibiste el dinero antes. O si vos sos el dueño del proyecto, buscás financiamiento y vos les das el derecho a percibir esa regalía a futuro, pero vos ya obtuviste el financiamiento en forma anticipada. Es decir, regalía es cash, financiamiento contra un derecho sobre la producción. En el caso de las provincias reciben estas regalías a cambio de que ceden los campos para... Es un claro, en las provincias, por ley, las provincias tienen el 3% sobre las regalías sobre la producción minera, medido en el valor del producto en boca de mina, y independientemente de otros derechos que pueden tener, ellos concesionan el proyecto, el área, el derecho, y al concesionario se reservan ese 3% de regalías. Acá hay cosas muy interesantes. Jujuy, por ejemplo, han hecho acuerdos muy a mi modo de ver, inteligente, le salió bien, el mercado se lo aprueba, donde la empresa provincial de minería realiza licitaciones o entrega áreas a privados y se queda con el 3% de regalías, se queda con una participación accionaria entre el 8 y el 9%. Lo ha hecho con Sales de Jujuy, lo ha hecho con Exar, lo ha hecho con Pan American también. Con lo cual, cuando muchos dicen las provincias se quedan sin nada, no todas. Las empresas mineras realizan muchas inversiones en infraestructura, en inversiones en las comunidades locales, porque son lugares inhóspitos donde no hay rutas, no hay energía, no hay nada. Entonces, eso generalmente lo hace la empresa minera que va a desarrollar el proyecto. En el caso de Jujuy, si uno suma, tienen el 3% del valor de la producción y tienen el 8 o el 9% en dividendos, una participación muy interesante. El sistema se llama carry. ¿Qué significa? La provincia no invierte un peso.
todas las inversiones, yo le dije 600, 800, 900 millones de dólares para hacer el proyecto, lo paga el privado. Y la empresa de la provincia le dice, cubrime mi parte, cuando esto genere dividendos, contame de los dividendos, lo que ya pagaste, y después me pagás los dividendos. Eso ocurrió. Jujuy ya empezó a cobrar dividendos de la producción de sales de Jujuy. ¿Ese cobro se da cuando la sociedad decide repartir dividendos? La sociedad reparte dividendos, digamos, todos los años, balance, se cierran cuentas, hay dividendos para repartir y ahí... Se cuando toma la decisión de distribuir. Claro. Hay cosas aquí. Uno va a ver que hay una inversión directa en la Argentina muy alta en minería. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden alquilar los dividendos. Entonces, las empresas tienen ganancias, ¿qué hacen? Y bueno, empiezan con la fase 2, la fase 3 del proyecto, porque no pueden mandar la plata a sus matrices. Tal vez lo hubieran querido hacer, pero seguramente hubieran querido primero mandar la plata y después traerla para invertir. Hoy están medio obligadas a tener que invertir porque no tienen otra. Entonces, en el royalty yo puedo pagar por unidad, por una unidad de medida, es decir, tantos dólares por tantas toneladas que se produzca, es la retribución, o puedo pagar multiplicando. La provincia tiene el 3% de la producción, multiplico ese 3% por el valor del producto que se obtiene en boca de mina. Esto se usa mucho, que es la regalía descontado gastos, que tiene que ver hasta que yo llego a la fundición y refinería del mineral. Entonces le pago a quien tiene el derecho de regalía el neto, luego de contados estos saldos, para que tengan alguna idea. Entonces, regalías, cobramos dinero. Off-take, recibimos producto. Streaming, recibimos también producto, pero financiamos anticipado. Es decir, quien otorga el financiamiento le va a dar a la empresa, se fijan estadios de avance de los proyectos donde le va a ir adelantando dinero para que la empresa utilice ese financiamiento para el proyecto y le va a pagar ese financiamiento con la entrega del producto. Yo puedo hacer que te compro un porcentaje. Bueno, si el proyecto ese produce más de lo que yo he pensado, tengo una ganancia, pues yo siempre te compro un porcentaje de tu producción. De nuevo, en el streaming, como en los otros, el tema de la determinación de precio es todo un tema, porque yo te estoy dando dinero, te estoy adelantando. Tiene un valor, es una tasa que se aplica, que va a estar en función del producto, del precio del producto. Entonces, yo puedo recurrir, se suele hacer, a índices que se publican sobre los minerales. De litio no hay nada fijo, y puedo fijar situaciones donde voy a abrir la discusión sobre precio. Si yo tengo una situación, no sé, en un país donde hay una devaluación, puedo decir, vamos a renegociar. Si un índice dejó de publicarse, vamos a decir, busquemos otro benchmark, otro parámetro para fijar precio. Pero estos contratos existen, se hacen, y en litio también. El Farm-in Agreement, esto es un tipo de contrato que generalmente se hace al comienzo de un proyecto, porque muchas veces quien va a invertir dice, yo quiero invertir, pero yo quiero invertir en el proyecto, no quiero dar la plata al dueño que se la lleve a su casa. Entonces, estos contratos te permiten que el inversor o el prestamista va hundiendo la plata en el proyecto, va realizando la exploración, se hacen distintos tipos de trabajo de exploración, y a medida que esos trabajos se cumplen y la inversión se va cumpliendo en cuanto a cuánto dinero voy invirtiendo, voy ganando porcentajes on equity, voy ganando participación en la titularidad del proyecto. Entonces, no pasa que muchas veces viene la gente y dice, yo tengo una propiedad bárbara para vender y tenés recursos. Sí, creo que algo debe haber, porque
estoy cerca de otro que ya está produciendo, pero no estoy cerca. Y cuando dice, bueno, aparece alguien que quiere invertir y uno tiene que explicar muchas veces al dueño y decir, mira, vos tenés el 100% de algo que vos crees que vale 10 millones. Si vos haces un acuerdo de este tipo, va a venir una empresa que va a poner 30 millones en la exploración, vos tal vez te va a quedar con la mitad, pero de algo que ya no vale 10 millones, que va a valer 50 millones. Entonces, ese tipo de entendimientos, un farm-in, que son muy comunes en los contratos de exploración y explotación, son beneficiosos porque el dinero se hunde en el proyecto. Si al inversor no le convenció el proyecto, se fue, perdió el dinero ese que invirtió, y al dueño del emprendimiento, o del proyecto, o del área, le queda un área que ya tiene más información. Tal vez no sea un gran proyecto, pero tal vez algo puede hacer el día de mañana. Esto es muy común, esto se hace. Joint venture también son formas de asociarse, vamos a pasar rápido, porque uno puede tener en la Argentina un tipo contractual o extracontractual. Asociarme con alguien lo puedo hacer a través de una UTE, una Unión Transitoria de Empresas. Cada parte conserva su independencia. Hay una asociación informal, si bien se registra, pero no se crea una nueva entidad. O lo puedo hacer a través de una sociedad anónima, donde transfiero el título de la propiedad a una SA, por ejemplo, y la otra parte asume la obligación de invertir dinero. Entonces, cada uno aporta a esa sociedad algo. Uno invierte el título de la propiedad, otro invierte el financiamiento o la inversión de capital, y con eso se desarrolla un proyecto. Son contratos que pueden ser complejos, no lo vamos a ver. Y quería llegar a esto porque a ustedes les va a resultar útil de alguna forma para entender dónde vivimos, los problemas que tenemos. Hoy en día hay un gran problema, que es el manejo del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el sistema formal que se utiliza por excelencia es lo que se llama el MULC. Todo el dinero que entra o que sale de las exportaciones y de las importaciones se hace a través del MULC. El MULC tiene hoy una cotización de 350 pesos por dólar. Pero ocurre que cuando uno ve las otras cotizaciones de lo que se llama el dólar MEP o dólar bolsa o el dólar contado con liquidación, es del 100 y pico o más por ciento. Entonces, una empresa que quiere traer su dinero para invertir al país, dice, yo voy a traer todo este dinero y me van a dar 350 pesos por dólar, no me conviene. Un exportador tiene la misma situación. El gobierno no es ajeno a esto, el gobierno lo sabe. Entonces sacó un régimen de beneficio para las exportaciones, de fomento para las exportaciones. Y esto se está usando mucho en minería. Este es un régimen que establece una escala donde se les dice a las empresas, señores, si ustedes invierten más de 100 millones de dólares, cuando ustedes exporten, yo les voy a dejar que el 20% de sus exportaciones hagan lo que quieran. No, le dice, con eso pueden pagar dividendos, pueden pagar deuda financiera, deuda comercial, o pueden quedarse con el dinero en una cuenta, no me molesta, les dice el gobierno. Pero tenés que traerme los 100 millones a través del MULC. ¿Esos 100 millones se cuentan por año? Proyecto. Bueno, el gobierno se flexibilizó y le dijo, mira, te dejo que traigas los 100 millones por el MULC, pero si vos vas a traer una planta, maquinaria, te la computo también por los 100 millones. Entonces, la empresa dice, bueno, yo puedo llevar 50 millones y el resto te certifico que están todas las maquinarias y la planta que necesito para procesar el litio en carbonato. Bueno, yo cumplo con estos 100 millones. El gobierno no tiene problema en que vos
el resto, si esto va, la inversión va a ser de 400, 500, 600 millones, que el resto lo traiga por contado por liqui. No tiene problema, porque vos todavía no estás exportando, no estás hay normas que te restringen. A vos no te aplican porque vos cumplís con tus 100, el resto lo traes por contado con liqui, entonces voy a decir, bueno, si traigo 100 por MUL y 300 por contado con liqui, me va a quedar un promedio bastante interesante. La escala sube. Si la inversión es superior a 500 millones, vas a poder disponer del 40%. Si la inversión es de 1.000 millones, 60%. Ya hay 3 mineras que se han registrado. Uno tiene que hacer una registración en la Secretaría de Minería, presentar el proyecto, obtener un certificado. Que sea aprobado te da una estabilidad cambiaria y los beneficios se mantienen por 15 años. La disposición del porcentaje de tu exportación es hasta el cese de la explotación. Y como decíamos, si no te llevas esa plata porque no la necesitas, la puedes dejar en una cuenta en el exterior. Entonces, este régimen lo crea el gobierno porque sabe que las empresas están en un problema y que mediante este régimen pueden sentirse inducidas a decir, bueno, voy a llevar esos 400, 500 millones a la Argentina, por más que el sistema de cambio sea complicado, porque sé que el día de mañana puedo disponer ese 20 o 40% en el exterior para mis dividendos o lo que fuere, ya no voy a sufrir, voy a poder mitigar los controles de cambio. Claro, algunas empresas lo han hecho y a otras empresas no les convence, porque es un decreto. Y un decreto se puede revocar por otro decreto. Entonces uno diría, bueno, lo que pasa es que acá ya ocurrieron estas cosas. Entonces, si bien, cuando, por ejemplo, en el caso a nosotros nos preguntan, ¿estos regímenes son serios? Y uno dice, bueno, uno considera que son serios, hay todo un proceso, uno tiene que cumplir requerimientos, uno obtiene un certificado del gobierno, uno tiene un derecho adquirido. ¿Se puede revocar? Y bueno, en Argentina puede Entonces, la ocurrir. estabilidad no está en estabilidad. Bueno, la empresa va a decidir hacer el proyecto no por esto. La empresa que decidió todas estas mineras a hacer todos estos proyectos de litio lo han hecho más allá de esta situación. Entonces, o porque quieren el producto, en el caso de Toyota o de las que producen baterías, o porque aún así, a grosso modo se dice que el costo de producción de litio en la Argentina está alrededor de $6.000, $7.000 la tonelada. Y si uno tiene un precio internacional de 20 y pico, $30.000, los números todavía sirven. Por supuesto que después todo esto hay que masajearlo con temas impositivos, acceso al mercado de capitales, demás regulaciones. Pero esto ayuda, esto ayuda. Hay otra ley, sí es ley, que es no está el número, 24.196, una ley vieja, es de la época de Menem, que es una ley de inversiones mineras. Esto está piola para el sector, es muy importante. También te da estabilidad por 30 años. Lo bueno que tiene es que te permite descontar de ganancias toda tu inversión durante los 3, 4 años de exploración y construcción, vos lo podés descontar de ganancias. Pero después también tenés un régimen de amortización acelerado, lo cual prácticamente se dice, yo soy abogado, no soy contador, que prácticamente tenés como un descuento de ganancias del doble del valor de tu costo. Con lo cual, si vos como empresa minera tu proyecto lo inscribís en los dos regímenes, puedes decir, bueno, puedo tener un régimen muy interesante respecto del tratamiento impositivo. De esto se puede hablar horas, mucho más tiempo, pero un poco ya estamos en el horario. Quería... ¿Sí? ¿Es en dos registros distintos? ¿Es en el mismo registro? Y de lo anterior me tengo una duda si para acceder al beneficio de los 500 millones
Si yo trayendo 400 millones por contado con liqui, accedía al libre uso del 40%. Otra parte no tengo que sí o sí traerlo por MUL a los 500 millones. Primero son dos registraciones diferentes. Ok, distintos lugares. Distinto. Todo lo maneja la Secretaría de Minería, pero uno es por una ley y el otro por un decreto. Ok, Vos tenés que cumplir con esto. sí. Minería, aduana, Banco Central no te controla qué pasó con el resto. Vos, en la medida que vos luego, cuando empieces a exportar, puedas decir, acá está, los 100 millones los traje por el MUL, 100% cash o 80% cash y 20% en maquinarias, cumpliste. Y ya ahí te libera ese 20%. Pero si lo traje por contado con liqui, ¿me lo cuenta o no me lo cuenta? No. Solo te cuentan lo que trajiste por MUL. Por eso decía, las inversiones en estos proyectos son muchas veces 100 millones, son 300, 500, 600, 800 millones. Entonces las empresas presentan esos proyectos, lo pueden hacer en etapas, pero 300, 400 millones se gastan en cualquier primera etapa para una producción de 20.000 toneladas. Entonces dicen, bueno, voy a tener 100 millones al tipo de cambio oficial, el resto al contado con liqui, me cierra. Y con eso liberan ese 20%. Si alcanza el 20% para repagar todo lo que hay que repagar, depende de cada proyecto. Pero un 20% es mucho comparado con la situación hoy que tienen las empresas. ¿Este 20% para distribución de dividendos o para pago de deuda? Para todo. Vos lo podés usar para pago de capital e intereses de pasivos comerciales, de pasivos financieros, pago de utilidad de dividendos sobre balances cerrados y auditados, repatriaciones de inversiones directas de no residentes. Para pago de capital. Bueno, en teoría sí, pero anda a hacerlo hoy. O sea, hoy vos no tenés una restricción legal para pagar dividendos. No te venden los dólares. Entonces, ese es el peor problema, que no hay una prohibición. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted me puede decir por escrito como abogado si hay una prohibición? No, no hay una prohibición. Hay un régimen, está previsto, haces el pedido, el banco lo pide y nunca te llega la autorización. Entonces, son formas de mitigar riesgo. Yo considero que vale la pena, que es interesante, que ayuda mucho. Si la empresa toma la decisión de hacer una inversión de este tipo, no lo hace por el régimen lo hace porque el costo de producción, la concentración y la calidad del mineral sirve, porque la logística, los costos de sierra para sacarlo. Para que tengan una idea, dentro de lo que se llama el triángulo del litio, Bolivia intentó, cada uno decide lo que quiere hacer. Bolivia como país decidió que toda la explotación del litio la va a hacer el gobierno. Tienen de los recursos más ricos que hay. Hasta ahora no hizo ninguna producción comercial. No la hizo, porque no pudo, no la hizo. Pero es de Chile, ¿no? Que son los que menos reservas tienen, pero más inversión y más explotación. Bueno, Chile venía produciendo litio hace muchos años. SQM y Albemarle están ahí hace muchos años. Pero hace poco, el gobierno de Boric sacó una resolución donde decretó una ley al litio recurso estratégico. ¿Qué significa? Que el gobierno dijo, y todo esto es un proceso porque se están dictando distintas normativas, se va a asociar una empresa del Estado que es Corfo con los privados para producir el litio. Vos podés decir, es el Estado, esto no va a funcionar. Pero bueno, Chile funcionó porque Chile tiene Codelco, que es la empresa de cobre estatal, es la empresa de cobre más grande del mundo y funciona. Entonces, tal vez a los chilenos les funcione tener una explotación del litio que esté manejada o con gran participación del Estado. A Bolivia no le funcionó, o no le está funcionando. La Argentina tomó un régimen de libre mercado, donde cualquiera va, registra un área, te dan la concesión, vos empezás la exploración, cumplís con la normativa, no hay restricciones. O te asocias con la empresa provincial de minería en algún área, pero es un régimen libre. No te obligan a contratar con el Estado o a asociarte con el Estado, no existe eso acá. Lo quiso hacer La Rioja.
tengo que ser sincero. El año pasado, en diciembre, sacaron una ley, para mí fue un error muy importante, donde La Rioja revocó las concesiones que había dado a algunas empresas y dijo, a partir de ahora hacen todo conmigo, tipo Bolivia. Hoy tiene juicios contra la provincia y no hay una empresa desarrollando nada en La Rioja. Son modelos, ¿no? Después uno ve el resultado. ¿Y en Salta? ¿Cómo? En Salta. Salta anda muy bien. Salta de Tenemos la... una empresa que tenemos un cliente que está arrancando en Salta. Salta anda muy bien, es uno de la provincia que tiene más proyectos en litio. REMSA, que es la empresa provincial, no se mete como hace Camien en Catamarca o GEMSE, es más privado lo que se desarrolla y está muy bien conceptualizado la actividad en Salta. ¿Sí? Dentro se limita como a cobrar las regalías, sino ¿Cómo? que creo que se limita a cobrar las regalías. Sí, siempre hay otras cosas. Hay una mesa de litio que está formada por las 3 provincias y en la mesa de litio sugieren, piden, te negocian con la empresa que vos inviertas en infraestructura, porque claro, vos decís, bueno, pero no me llega la luz. Entonces muchas están haciendo su propia inversión para que les llegue la luz y les llegue la luz a las comunidades, para que la ruta llegue. Se están haciendo cosas muy interesantes. Hay un proyecto, vamos a ver qué pasa, eso asusta, donde quieren copiar lo que pasa en Chile, que la regalía sobre el litio es incremental en función del precio internacional del litio. Pero bueno, son discusiones que están por venir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya servido para tener más herramientas para sus actividades, así que por ahí queda el mail mío. Cualquier duda. ¿Y lo van a mandar? Eso se va a subir. Pero sí, esto está grabado, así que lo vamos a subir en el canal de YouTube, Club de Finanzas Susema, así que van a poder escucharlo de nuevo. Síganos en las redes sociales que vamos a estar publicando el video. Gracias. Muy bien, muchas gracias.